Crisis política, inestabilidad económica, salud pública deficiente y altos grados de inseguridad son factores que convergen para crear el contexto de las elecciones anticipadas 2023. Vivimos un proceso electoral atípico, con atentados contra la vida de políticos y servidores públicos, que han creado miedo y zozobra en los ecuatorianos. Sin embargo, la voluntad del pueblo se ha expresado en las urnas, dando la preferencia a Luisa González con un 33.43% y a Daniel Noboa con el 23.58%. Bienvenidos. Para este análisis nos acompaña Alegría Donoso, docente de la Escuela de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales de la UDLA, Roger Celi, politólogo y coordinador de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo, Patricia de Guzmán, máster en política y socia fundadora de PDG Consulting. También por este lado, Diomedes Palacios, doctor en Estado de Derecho y Gobernanza Global. Vamos con nuestra primera pregunta. La sorpresa de los resultados fue encontrar a Daniel Noboa en el segundo puesto, lo cual lo ubica en el boletaje para la segunda vuelta. Recordemos que para el 9 de agosto, Cedatos lo ubica en el séptimo puesto con el 2.5% y otras encuestadoras también lo ubican en los últimos puestos. Diomedes, ¿cómo ves esto? Considero yo que es una nueva forma de comprender la realidad en torno a los mecanismos de comunicación basados en las tecnologías. Es evidente que los hechos suscitados en las últimas 2 semanas cambiaron la visión del electorado. Por un lado tenemos esta situación un poco penosa respecto al atentado de la vida de un candidato a la presidencia, el señor Villavicencio, y por otro lado tenemos un hecho no menos inesperado, pero por cierto muy efectivo en términos del impacto al electorado, tiene que ver con el debate presidencial. Hace pocos días atrás, una directora de comunicación de una de las escuelas de comunicación de Quito, de acá del país, leía en su Twitter que es muy difícil que un evento como el suscitado domingo, hace 2 domingos, pueda impactar en la decisión de votante. Sin embargo, creo que el Ecuador es un caso para análisis y realmente eso es algo que ha afectado muchísimo. No solo lo que estamos viviendo ahora en el Ecuador, sino inclusive lo que vamos a vivir en las próximas semanas. Perfecto. Alegría, ¿cómo ves tú este suceso? Yo creo que hay una conmoción en el país. Yo creo que el asesinato del señor Villavicencio, habiendo sido el primer asesinato en ese orden, digamos, provocado en pleno proceso electoral, alteró definitivamente la opinión pública, por un lado. Creo que la emotividad del pueblo ecuatoriano debido a esta circunstancia hizo que se moviera el tablero y que por supuesto cambiaran también los órdenes de preferencias electorales. Luego también el caso de tener a Daniel Noboa en el segundo puesto me parece que es el outsider, a pesar de que ya había estado en la asamblea. Pero, sin embargo, el protagonismo no se llevó él durante la asamblea. Sin embargo, creo, a pesar de que muchos analistas no concuerdan, creo que en el debate sí se pudo reflejar una ecuanimidad de parte del señor Noboa, por un lado, y por el otro lado, una persona con conocimiento, con una muy buena formación y sobre todo que no empezó a descalificar a nadie. Creo que el país está realmente conmovido con estos asesinatos y no solamente hay que analizar desde el punto de vista político y electoral, yo creo que también es necesario analizar desde el punto de vista sociológico. ¿Por qué? Porque el país, precisamente por esta inestabilidad política que hemos vivido a lo largo de estos 2 años y medio, llamémoslo así, o 2 años, porque realmente el gobierno del señor Lasso ha dejado pendiente muchísimas cosas. Me parece que la situación social del país también ha provocado el desarrollo de todas estas mafias políticas y las mafias económicas y las mafias narcotraficantes que también han descolocado el estamento social del país y por supuesto económico.
Patricia, el resultado que se dio, el que Noboa esté en el segundo puesto, ¿causó sorpresa o ya se veía venir? Yo creo que sin duda fue una sorpresa para todos. Recordemos que las encuestas, como ya se ha mencionado, no le daban pues un lugar privilegiado durante toda la campaña. Sin embargo, efectivamente creo que muchas de las cosas que ya se han dicho en este momento han sido el factor determinante de esta sorpresa que nos hemos llevado con Daniel Noboa en el segundo lugar. Sin duda alguna, el hecho de que él esté en segundo lugar, pues para mí ha sido una grata sorpresa. No porque sea partidaria de él precisamente, sino porque considero que es la primera vez en al menos los últimos 10, 20 años de nuestra frágil democracia en que la ciudadanía no se ha dejado llevar tanto por la pasión, sino que ha tenido un voto bastante razonado y que surge, curiosamente, y tal vez por primera vez desde que yo estoy participando en la democracia, que surge del debate. Es decir, esta vez el debate sí pesó, a pesar de que el formato incluso no era el más adecuado, pero esta vez el debate sí pesó. Y como decía ya Alegría, dentro de este debate, el candidato que más formal y más ecuánime se vio fue sin duda Noboa, y creo que esto pesó mucho en el razonamiento lógico de la gente. No veo en el voto por Daniel Noboa un voto pasional como hemos estado acostumbrados durante los últimos años, sino que más bien veo un voto muy razonado, razonado en función de las circunstancias, razonado en función de que, en mi criterio, el asesinato de Fernando Villavicencio fue sin duda ya un punto de quiebre muy importante de nuestra democracia, como digo, nuestra débil democracia, en la cual la gente empezó ya a pensar sin pasión, ya a pensar netamente de manera lógica. Y el hecho de que él además represente un cambio generacional, ha llegado a un sector de la población que quizás ya no tiene estas pasiones de enfrentar correísmo, anticorreísmo, sino que realmente quieren una salida distinta. Entonces sí creo que él representa, primero, ecuanimidad, segundo, este equilibrio, y tercero, sin duda, un recambio generacional. Roger, el resultado. Luisa primero, Noboa en segundo puesto. ¿Era un tema que ya te lo esperabas? Sí, fue una sorpresa. De hecho, en la familia, como siempre, se pregunta ¿por quién votamos? ¿Por quién votamos? Y Noboa no era una de las posibilidades, por supuesto. Sí, fue una sorpresa. Fue tan sorpresa que al principio los candidatos que perdieron, digamos, no procesaban la información. Se filtró igual información falsa. Pero yo rescato algo ahí, y es que todos aceptaron la derrota. Los demás. Creo que eso le hace muy bien al país. Creo que le da confianza al sistema democrático. Creo que incluso, a pesar de ser un tema muy delicado y preocupante, el tema del exterior, creo que toda la elección no se ve manchada sino esa parte. Y en ese sentido yo quisiera ver cómo va a reaccionar las organizaciones políticas en el Parlamento. Porque, digamos, Jan Topic perdió, pero el PCC no perdió, está presente. Lo propio con Yago, con otro. Y yo quisiera que esa lógica de respeto a la institucionalidad se traslade al Parlamento. Y ahí, por ejemplo, que en estas semanas se transparente o se aclare cuál será la posición política de las distintas organizaciones políticas, que son más de 9, al respecto de quién será su candidato, a quién van a apoyar. También pueden ser neutrales, por supuesto. Creo que transparencia en ese sentido nos podría ayudar a 3 cosas al menos. En primer lugar, a que haya más claridad al respecto de los acuerdos políticos, que haya transparencia en los acuerdos políticos, que la elección de autoridades en la legislatura se procese de una manera más eficiente, porque recordarán que la legislatura de 2021 no pudo elegir autoridades, fue complejo. Y finalmente que haya una agenda legislativa consensuada con intereses mínimos pues acordados entre las distintas organizaciones. Vamos analizando las intervenciones o las reacciones que se dieron en ese momento, apenas ya los candidatos pudieron conocer los resultados. Hablamos de una Luisa González que por un lado le daba el triunfo o el reconocimiento hacia las mujeres y también la confianza que ella siente de un trabajo ya realizado de antemano en la época del correísmo. ¿Cómo lo viste, Alegría?
A ver, yo creo que hay que dividir la situación, la declaración de la señora González en dos temas. La primera, que se le acabó el repertorio, en el sentido de que durante el debate realmente demostró tener pocas luces, demostró tener bastante desconocimiento. Y luego, repetir una frase de cajón ya hecha, decir como lo hicimos antes. Lo hicimos antes. Ajá. Sí. Eso me parece el número uno. Número dos, creo que no es precisamente la señora González quien puede representar a la mujer en el Ecuador. Yo creo que las mujeres tenemos unas expectativas, una formación y unos anhelos bastante más que van mucho más allá de repetir como lo hicimos anteriormente. Me parece que es muy corta de ideas, me parece que es muy corta de pensamiento, no estoy ofendiendo, pero me parece que efectivamente la preparación de la señora González, la necesidad, ¿no es cierto?, de tener a alguien consolidado intelectualmente y también, digamos, profesionalmente, va más allá de una figura política que pretende simplemente reprisar un tipo de gobierno que no ha sido precisamente el que los ecuatorianos esperábamos. Perfecto. Patricia, ¿tú crees que existió una representatividad hacia las mujeres por parte de Luisa? No, yo estoy de acuerdo con Alegría, no solamente por lo ya mencionado, que efectivamente yo creo que más bien la representatividad como mujer faltó por parte de Luisa González en esta campaña. Ella no se vendió como una mujer luchadora, al contrario, se vendió hasta casi como si ella ya hubiera sido presidente antes. Recordemos que ella no decía el gobierno de la Revolución Ciudadana, decía mi gobierno. Y atacaba a los demás también endilgándoles que ellos también ya han sido gobierno. Y esto fue una cosa que yo creo que más allá del tema de repetir, ya lo hicimos, también fue algo que molestó porque todos los candidatos decían, yo no sé por qué me está atacando si yo no he sido gobierno, y usted tampoco. Y en realidad, si tal vez ella hubiera atacado esta campaña o la hubiera abarcado como una representatividad de la feminidad, hubiera sido tal vez mucho más interesante que lo que ella planteó. Y tal es así que incluso los datos de Comunicaliza, por ejemplo, nos dan que en la votación del día de ayer hubo muchísimo más peso femenino en la votación de Noboa que en la de Luisa González. Es decir, ayer ella trató un poco de cambiar este discurso, ya no decir ya lo hicimos, lo vamos a volver a hacer, sino decir, bueno, ahora sí agradezco a mis mujeres o voy por las mujeres, y yo creo que es muy tarde para que ella trate de como encarnar esta personalidad de la representación a la mujer. Por otro lado, tampoco es que yo considero que en Ecuador existe necesariamente el apoyo de la mujer a la mujer. De hecho, muchas veces hemos visto lo contrario, ¿sí? Y es una pena, por supuesto, que debería haber este tipo de sororidad, pero no creo que estamos en el momento en el cual podamos decir que el hecho de ser mujer es determinante en una candidatura. Sin duda alguna, sí es importante el decir que ella ha sido la primera mujer que ha llegado a una segunda vuelta y de primera. Eso sí es importante, pero no creo que tiene peso el tema de la feminidad. Ok. Roger, uno de los mensajes que siempre lanza el correísmo es: vamos a triunfar en la primera vuelta. Revisando los resultados de estas 3 últimas elecciones, esto no se ha dado, ¿sí? ¿Por qué lo hacen? Bueno, yo creo que si vemos el voto del correísmo a lo largo de estos últimos años, es un voto que se ha estancado. Incluso creo que han perdido más de lo que debían perder con el debate. Creo que nadie se esperaba esa caída libre que tuvo, que en algún momento paró. Y en ese sentido yo creo que más allá de ese voto ideológico militante que podrían tener, el correísmo perdió agenda. Jan Topic, por ejemplo, se apropió de la agenda de seguridad. El correísmo creo que perdió agenda. Yo, si me preguntas actualmente qué está defendiendo el correísmo, difícilmente te voy a poder decir esto. Y creo que eso le jugó a favor a Daniel Noboa, quien recuperó agenda en distintas materias. Habló de ambiente, por ejemplo, y tuvo una posición muy clara, técnica y consolidada al respecto del Yasuní, por ejemplo. Tocó seguridad sin que sea su único tema.
topó y temas de subsidios y otros temas que me parecen relevantes y que le dan a Daniel Noboa quizá esa representatividad que el correísmo ha perdido. Y eso, por supuesto, para responder a tu pregunta, se traslada el número de electores en votantes. Y creo que ahí van perdiendo y el discurso, como decía Alegría, se les va agotando. Tanto la frase de Luisa como la agenda se les está agotando. Creo que si es que quieren hacer un buen papel para el país, no para ellos, en este año, 6 meses, deberán recuperar agendas y comenzar a defender las banderas que mejor les parezcan. Diomedes, el valor porcentual de las votaciones que está trayendo el correísmo se ha quedado básicamente en el mismo nivel. ¿No está generando adeptos del correísmo? Yo considero que la mayoría de partidos políticos de la actualidad se encuentran en una campaña, por así decirlo, para lograr no solo mantener a sus filiaciones, sino inclusive tratar de ganar. Y es por eso que se ha observado nuevas candidaturas con nuevas propuestas relativamente distintas. Yo suelo decir en clases que solamente no nos inventamos de la bolsillo. Las cosas ya están dadas. Lo que empezamos a hacer es aprovechar. Y sobre la base de eso, pues considero yo que cada uno de los partidos políticos ha ido, como Roger mencionó, identificando cuáles pueden ser estas banderas con las cuales pueden justamente apadrinar su modelo de gobierno. Es evidente que actualmente el Ecuador vive dos cosas muy cruciales. Uno, la seguridad. Y dos, algo que de alguna u otra manera Latinoamérica está viviendo, pero el Ecuador no se ha visto tan impactado. Creo que una de las razones es el dólar, es el sistema macroeconómico. Y creo yo que esto es algo que no solo lo estamos viendo ahora, sino que ya viene como efecto desde hace un par de años. Hace poco estuvimos en un congreso internacional sobre seguridad y uno de los panelistas colombianos, me olvidé el nombre, se refirió a Ecuador y dijo: estoy sorprendido que se haya demorado tanto el impacto del narcotráfico, por ejemplo, en el Ecuador, cuando ya en Colombia lo vivimos hace muchos años atrás. Y pues bueno, existen muchos factores por detrás. Ahora, en el contexto en el que vivimos, justamente en elecciones, estas banderas van transformándose y van mutando. Me ha gustado mucho lo que has preguntado. Tenemos temas de feminidad, temas de género, temas de ambiente, temas de seguridad y demás. Pero ha sido muy difícil, creo yo, que un candidato tenga la capacidad justamente de abordar dentro de lo ecuánime que pueda hacer su discurso de una manera global la información. Y eso de alguna u otra manera es lo que respondió a este cambio muy exabrupto de la tendencia hacia ADN, ¿no? Porque, ojo, no solo estamos hablando de presidente como tal, o sea, en elecciones presidenciales, estamos hablando del sistema de partidos políticos en el legislativo, que espero que más luego plantees una pregunta del tema, porque trae un par de datos que son muy interesantes de analizar. Entonces, creo yo que el ecuatoriano ha demostrado en estas últimas elecciones, aparte de, yo siempre dije que más o menos tenemos entre un 30 y un 35% de voto seguro. Si hacemos un análisis de la teoría del voto, siempre vamos a tener un porcentaje seguro. Y ese porcentaje seguro se lo puede analizar. Ya tuvimos unas elecciones de este mismo año de alcaldes y de prefectos, ya se vio una tendencia muy clara, y así sucesivamente en los últimos 3-4 años. Entonces, claro, es evidente que tienes tú este grupito que siempre está pensando, que probablemente es militante, que tiene un criterio que en su debido momento fue beneficiado por una serie de políticas que se generaron. Pero por otro lado, luego tienes estos nuevos votantes, por así decirlo, que están buscando algo nuevo. Y es evidente lo que dijo Patricia, es evidente. O sea, Daniel Noboa fue muy claro en decir: quiero algo diferente. Fue claro, expresó su calidad oratoria. Me gustaría que su plan sea mucho más exhaustivo. Creo yo que no lo es tanto, y es evidente por el poco tiempo que tenemos. Creo que ningún plan de gobierno de ningún candidato es tan exhaustivo, para bien o para mal es lo que hay. Y dentro de esta consideración, el ecuatoriano dice: quiero algo diferente. Y está razonando, está buscando mecanismos lógicos para, sobre la base de eso, decidir. Creo que es un buen momento inclusive para ponerse a pensar si es tiempo para trabajar en la natura política de nuestra sociedad.
Algo muy importante. Y hablando de que vemos algo diferente, Patricia, dentro de las declaraciones que daba Daniel Noboa, nosotros pudimos escuchar que le preguntaban sobre las posibles alianzas que se den para segunda vuelta. ¿Qué piensas tú al respecto? Bueno, ayer se lo criticó mucho por eso, ¿no? Yo creo que en realidad ahorita lo primero que él debe ver, y por eso entiendo que no haya podido, digamos, aterrizar mucho esa declaración, es que había que ver primero cómo se va a conformar esa asamblea, ¿no? Qué resultados iba a tener él como candidatos propios, y luego ver quiénes son un poco más afines, ¿no? Definitivamente creo que en este momento lo más importante, que yo sé que en este momento a la gente lo que le importa es lo que tú decías, seguridad y el tema económico. Pero yo sí creo que el problema trascendental que tiene en este momento el país es la pérdida de institucionalidad, ¿sí? No hay una sola institución que esté funcionando en este momento. No me refiero a instituciones públicas, me refiero a instituciones en general. Todo está destruido en este momento a nivel institucional. Eso hace que para que un presidente, cualquiera que este sea, pueda tener una gobernabilidad, necesariamente tiene que tener ciertas alianzas y ciertos acuerdos que tienen que basarse no necesariamente en afectos y desafectos, sino en causas, ¿sí? Y yo creo que eso es lo que en este momento necesitamos entender como ecuatorianos, como políticos, como clase política justamente, que si no existen estos acuerdos es imposible gobernar, ¿sí? Porque existen causas que son comunes y que no importa si es que eres de derecha, de izquierda, de centro, si eres creyente o eres ateo, si eres correísta o anticorreísta, hay causas que nos unen. Y definitivamente creo que debemos llegar a una madurez política, que es un poco lo que se comentó mucho ayer a raíz de las declaraciones de Daniel Noboa, que necesitamos llegar a una madurez política en la cual no se satanicen estas alianzas o estos acuerdos, sino que realmente más bien se incentiven para poder tener esta gobernabilidad y lograr recuperar institucionalidad en el país, porque caso contrario vamos a seguir cayendo cada vez más hondo y cada vez peor. Okay. Roger, si hacemos acuerdos con las otras fuerzas políticas, estamos yendo justamente en contra de lo que Daniel Noboa dice, no a la vieja política. ¿Es así? No, de ninguna manera. Democracia es sentarse a conversar con el opuesto y llegar a consensos mínimos. Obviamente hay banderas rojas, o líneas rojas, perdón, que deberán trazarse y que no deberán pasarse, ¿no? Pero de ninguna manera el sentarse a conversar tiene que ver con vieja política. Creo que ese es el sentido de la democracia. Y a eso le agregaría otra cosa. A mí me apena mucho que en el Ecuador sigamos pensando en el corto plazo. Yo no sé por qué los candidatos, o al menos lo veo yo así, no sé ustedes qué opinan, se han dedicado a pensar en el Ecuador de 1 año 6 meses, cuando el Ecuador bien podría pensarse de estos dos candidatos a 2029. ¿Por qué no pensar en políticas, en leyes, en acciones, sí, corto plazo, mediano, pero a largo plazo? ¿Por qué los candidatos no están hablando del Ecuador que visualizan a 2029? Estamos pensando que lo que estamos haciendo hoy en día en la inversión pública, el tiempo que estamos tomando en estas elecciones, son para una decisión de 1 año y medio. Desde mi punto de vista, no. Yo creo que los candidatos es hora y las organizaciones políticas de que se sienten a conversar de la oportunidad histórica que tienen de solucionar la debilidad institucional del país. Entonces, esa es la invitación, pensar un poquito más allá, me refiero a las organizaciones políticas, a 2029, por ejemplo. Diomedes, la participación de Noboa, ¿cómo es traducida para la gente que logró alcanzar esa identificación con él como candidato? Yo creo que es muy profunda. ¿Sabes lo que representa que tú votes por alguien? Significa que te estás pareciendo a esta persona. ¿Ya? Pareciera que es un espejo el que está al frente y por tanto este reflejo, ¿sí?, de alguna u otra manera te representa y por eso es que yo voy a votar. Muy probablemente eso es lo que nos haya pasado a todos los que estamos en esta mesa y a quienes nos escuchan y nos observan detrás de las cámaras. Yo fui a votar porque yo siento que me represento. Y en esa representación estoy colocando mucho. O sea, creo que podemos hacer un análisis del estilo O'Donnell, Schiavolsky y tantos otros analistas. Desde la lógica de la elección racional, que es 1 más 1 es 2, desde la lógica un poco más emotiva, es que esta persona me hizo sentir seguro. En seguridad se manejan 2 conceptos muy importantes: la percepción objetiva y la percepción subjetiva.
Y aunque ustedes no me crean, la percepción subjetiva afecta muchísimo el nivel en el cual yo como ser humano me siento seguro. Y ojo, hablar de percepción subjetiva no exclusivamente se refiere a saber si es que yo salgo a la calle y nada me va a pasar, sino a saber si yo puedo trabajar, si me siento seguro en las noches, si sé que el día de mañana pasa algún evento riesgoso de tipo natural, no me va a afectar algo impactante en mí. Entonces, es una apreciación muy cercana, ¿no? Y lo que tú decías hace un momento, Roger, es verdad. O sea, uno escucha, y hace 2 semanas decía, bueno, es que uno y otro, y en estos últimos días, en esta última semana, yo soy de Ambato, y en esta última semana el voto cambió un montón, porque el candidato de Tungurahua no era Daniel Noboa, era otra persona en su mayoría. Y cambió. Y bueno, del boca a boca, lo que impactó a la mayor cantidad de gente con la que yo conversé fue justamente el debate. Entonces, ese debate implicó que mucha gente se sintió identificada con lo que dijo, con su línea discursiva. Y eso, por tanto, generó muy probablemente la apropiación de varios significantes vacíos que estaban por ahí rondando y que la gente dijo, eso es lo que yo quiero, entonces voy a votar. Porque no tiene sentido, ¿no? ¿Por quién más vas a votar? Voy a sonar un poco estereotipado, por el más alto, por la más bonita. Eso ya creo que no es un factor condicionante en la época actual. Y pues, regresando a lo que Patti decía hace un momento, eso denota el nivel de madurez al cual se está orientando el electorado. Al menos un porcentaje, una parte, no todo, es condicionante. Okay. Alegría. Vamos ya a la parte de lo que es la asamblea. En el contexto de lo que sucedió con Fernando Villavicencio, creo que la gente se identificó con lo sucedido, con el tema de la inseguridad, con el tema de este magnicidio que así ha sido determinado. Traducimos a que existió después de esto un apoyo hacia esa lista, teniendo como resultado el hecho de que tengamos una buena cantidad de asambleístas por el movimiento Construye. ¿Cómo ves este apoyo de parte de la gente? Bueno, ahí veo yo que es básico, bueno, aparte de los seguidores, pero eran escasos porque las encuestas previas daban un 4%, un 3%. A Fernando Villavicencio, yo creo que, repito, fue un voto de emotividad también y que una respuesta también, sí, bueno, acaba de matar a una persona que estaba haciendo legítimamente una campaña política, y es esto lo que nosotros queremos seguir viviendo para que el sicariato se termine de consolidar aquí en el país. Entonces, haciendo además un análisis del discurso político de Villavicencio, claro, él embanderó, ¿no es cierto?, la lucha contra el narcotráfico y contra la corrupción. Han sido muchos años que se ha venido realizando análisis sobre la cantidad de actos de corrupción que se han ido descubriendo, y claro, la gente, más allá de que le importe o no, porque hemos visto que en 4º lugar o 5º lugar en las encuestas está la corrupción, la gente sí percibe la necesidad de ir rectificando estas conductas corruptas, venga de donde venga, ¿no es cierto? O sea, del sector público, del sector privado. Eso por un lado. Por otro lado, creo también que el hecho, la conformación de la Asamblea, también responde a una necesidad de un cambio de conducta política y de una renovación del discurso político, que ya no sea una renovación del discurso político de contienda por un lado y de descalificación por otro, sino que más bien sea un discurso político en donde haya acuerdos, mínimos acuerdos, que tampoco se deben fatalizar, como tú decías, Patricia, sino que además es absolutamente legítimo que en una democracia haya estos acuerdos por bien de la institucionalidad del país y del fortalecimiento de los principios democráticos. Entonces, yo creo que todo eso, ¿no es cierto?, toda esta conformación tan sorprendente de la Asamblea
ha respondido, ¿verdad?, a estas nuevas enfoques de la política. Es decir, yo sí estoy viendo que hay un giro, de alguna manera, al menos en estas elecciones, de cómo se ha ido dando este análisis de la gente, ¿no? Ok. La conformación de la Asamblea, Patti. Parece con los resultados, al correísmo le fue nuevamente bien, casi en el mismo porcentaje, tenemos como 50 asambleístas de la Revolución Ciudadana. ¿Será que esta va a ser copia de la anterior asamblea? Esperemos que no. Esperemos que no, porque realmente yo creo que nunca caímos tan bajo en lo que es la representatividad. Acordémonos que la asamblea es el poder del Estado, por algo se llama el primero, donde todos los ciudadanos nos vemos representados. De modo que tener una asamblea como la que teníamos antes, pensar en que esa sea la asamblea que nos representa como población, para mí es inaceptable. De modo que espero y aspiro a que los nuevos asambleístas en realidad tengan un mejor desempeño, que sean mucho más responsables, que sea gente mucho más preparada. De lo que he visto, han entrado elementos que muchos de ellos ya estuvieron en la anterior asamblea, que fue considerada la peor de la historia, pero quizás el elemento individual no sea equiparable al elemento colectivo, ¿no? Entonces, es de esperar que hayan aprendido también un poco la lección, de alguna manera, de lo que pasó en el último periodo legislativo, y que realmente cambiemos estas prácticas, ¿no? Y yo creo que va a ser muy interesante, sobre todo para los que hacemos análisis político, va a ser muy interesante el hecho de que han entrado fuerzas nuevas. Vamos a ver cómo se comportan. A lo mejor por ahí vamos viendo, como decía Alegría, cómo se compone la situación del país en general, y ojalá que los nuevos legisladores entiendan justamente eso, que su deber no es solamente legislar y fiscalizar, sino también representar a la población. Para eso fueron elegidos, y que entiendan que ese papel es sumamente importante. Ellos son, como se denomina, los padres de la patria, y tiene una razón de ser que sean los padres de la patria, porque desde ahí viene nuestra legítima y pacífica convivencia, ¿no? Entonces, si realmente dentro de esta asamblea no se puede llegar a estos mínimos acuerdos, a esta representatividad, a este cumplimiento del deber y del deber ser, realmente no creo que vayamos a ningún lado. Así que yo espero que con lo vivido, habiendo pasado por una pésima asamblea, porque no podemos denominarle de otra manera, habiendo pasado por una nula gobernabilidad, una pésima representatividad de la población, pues ya, y la muerte cruzada, por supuesto, hayamos aprendido la lección, tanto los representantes de la población como la población misma, de saber exigir a nuestros mandatarios el cumplimiento de sus deberes. Roger, uno de los temas que se vio bastante en la asamblea anterior era la presencia importante de los bloques de Izquierda Democrática y de Pachacuti. Para estas elecciones, totalmente castigados, no lograron una participación siquiera, hablando particularmente de Izquierda Democrática. De igual manera, me parece que dentro de estos resultados últimos que se han dado existe un mensaje intrínseco hacia esos movimientos, hacia esos partidos políticos que no se comportaron debidamente cuando tuvieron la oportunidad de hacer o de trabajar para el pueblo ecuatoriano. Sí, hay un voto castigo. Creo que la Izquierda Democrática desapareció definitivamente. Uno de los legisladores que eran considerados como los mejores por varios sectores, como Ramiro Narváez, no entra, y eso se debe mucho también al método a la lista cerrada. Estamos eligiendo de organizaciones políticas y no podemos discriminar personas. Yo me muero por escuchar los datos que tiene, ya te traje los datos para ponerlos sobre la mesa. Y tengo dos que yo quisiera mencionar. Primero, respecto de la Asamblea Nacional, es que en la Asamblea 2021-2023, pues tuvimos organizaciones, entre comillas, de centro izquierda, que no superaban los 40 curules. Tuvimos organizaciones de centro izquierda que superaban, eran muchos. Ahora esas disminuyen, y ahora tenemos esas organizaciones de centro izquierda de no más de 40 curules. La centro derecha fue escasa en la Asamblea 2021-2023 y ahora crece.
a tal punto de que podría superar los 60 curules. Lo que quiero decir con esto, y este es el primer dato, es que en el caso de que llegara a ganar Daniel Noboa, tiene una oportunidad en un escenario de adhesión mucho más favorable de lo que tuvo Guillermo Lazo. Por eso yo digo que la Asamblea Nacional que se va a instalar es diferente, es ideológicamente diferente y llega con otras posiciones, ¿no? Y en segundo lugar, y con este cierro, y disculpen que me voy a tener que retirar, mil perdones, es qué pasa con estos 68 curules que no tienen candidato presidencial. Hay 68 curules que no han mencionado si apoyan a Daniel Noboa o a Elisa González. Yo creo que es punto de discusión en estos días que se transparenten los acuerdos que van a hacer, que no cometan los mismos errores que ocurrieron en 2021, en donde los acuerdos se hicieron entre gallos y medias noches por debajo de la mesa, y eso generó desconfianza y acuerdos que no generaban cohesión y que se rompieron muy pronto. Entonces, creo que responsabilidad de los líderes y de las organizaciones políticas es ya comenzar a perfilar posibles acuerdos y que sean transparentes. La política debe ser transparente. Ese es el mensaje desde Fundación Ciudadanía y Desarrollo. Transparencia internacional en Ecuador es que haya mayor transparencia en la política. Por supuesto, Diomedes. Entonces nosotros, tal cual lo anunció Roger, tenemos una asamblea que podría lograr una gobernabilidad para el presidente de la República. ¿Lo ves de esa manera? Es complicado. Estaba haciendo mis deberes, el día de hoy sacaba información del CNE, porque, a ver, datos importantes que hay que analizar. Tenemos una candidata, Luisa González, con un 33.4%. Tenemos un señor Daniel Noboa con un 23.6%. Solo entre los dos tienes un 56%. Luego tendrías un tercer punto que, bueno, lamentablemente no pasó a más, 16.48% Fernando Villavicencio. Ahora, ese es el dato del presidencial. ¿Qué pasa con las candidaturas, en este caso elegidas para la Asamblea Nacional? Y analicemos solo el caso de los asambleístas nacionales. Porque ya, bueno, el provincial aún no está claro, completamente categorizado, pero cuando ya haces análisis estadístico sabes que no puede subir mucho, no puede bajar mucho. Por ahí se me dice. Entonces, ojo, tienes un 39.37% de asamblea para Luisa González, o sea, en línea. Pero muy penosamente tienes un 14.36% para Daniel Noboa. De cajón, el nivel de gobernabilidad complicado. ¿Qué implica? Hace un momento decía Roger, y luego le dijiste tú que estás muy de acuerdo con la lógica de la democracia. No creo que haya una antigua, una vieja y una nueva lógica de la democracia. La democracia siempre ha sido lo mismo. Significa la administración del poder. En sencillas razones, si nos vamos a analizar lo que dijo Platón, Aristóteles y Sócrates hace mucho tiempo atrás, el tema está en cómo administras el poder. Y ahí vienen todas estas lógicas de juegos de clivajes. Hasta ahora no he visto, creo que deberían ponerme cero mis ex profesores, no he visto hasta ahora esta serie que se llama Game of Thrones, Juego de Tronos, no la he visto. No me preguntes por qué, pues no la he visto. Algún día la veré. Pero te puedo asegurar que de lo que he leído y de lo que he visto en términos de esa serie, muy probablemente es lo que tenemos que entender en cómo se debería fundamentar el nuevo mecanismo de la administración justamente del poder. Y ahora, ¿por qué te digo esto? Significa que si yo sumo aproximadamente, por ejemplo, entre el 39.33% del, ¿cómo se llama?, del RC, Revolución Ciudadana, con el Partido Social Cristiano, 14.68%, sobrepasamos de 51%, tenemos 1.19%. Es decir, si solo estos dos partidos políticos generan coalición, yo le veo imposible que pueda llegar a tener un nivel de gobernabilidad aceptable en términos de lo que un Estado democrático y republicano requiere. ¿Eso qué significa? Que le toca hacerse de a panas con al menos 1, 2, 3, 4, 5 partidos políticos. El primero tiene 2.8, el segundo tiene 3.7, el tercero tiene 4.52, 1.7. Entre 5 partidos sumo 3.48%. Complicado, no llega a 51. ¿Qué le toca hacer entonces?
ceder en su debido momento frente a Revolución Ciudadana y el Partido Social Cristiano. He dado números sumando y restando, no con números enteros, solo porcentajes, que es básicamente lo que te dice el modelo legislativo. Es complicado. Yo lo veo realmente complicado, tomándolo así, porque sabemos que estos centros de izquierdas y centros derechas en nuestros países latinoamericanos son volubles frente a posibles intereses corporativos y partidistas en función de qué es lo que busca cada quien. Bordeaux hablaría de lo que nosotros en política conocemos como los caciques. Habrá de entender qué viene por detrás de un cacicazgo, cuáles pueden ser los intereses, pero sobre todo, qué busca en términos ya prácticos de la democracia. Y sobre todo, qué van a querer, qué van a esperar, qué van a desear. No todo siempre es político. Ojo, no todo, en análisis geopolítico no solo se analiza lo político. Hay una serie de factores colaterales muy por detrás que son importantes de analizar. Las posibilidades, los escenarios ya de lo que teníamos de 8 candidatos, hoy ya tenemos para la segunda vuelta solo Luisa González y Daniel Noboa. Hablando de la política internacional, las relaciones internacionales, Alegría, ¿cómo nos vemos con la nueva presidencia, con el nuevo gobierno? A ver, el evento de que ganara Luisa González, yo creo que el Ecuador va a seguir una senda bastante complicada de insertarse nuevamente en el contexto mundial. ¿Por qué? Porque evidentemente la actitud tan refractaria que tuvo el correísmo durante el gobierno de Correa y que seguramente va a tener la señora González como lo hizo anteriormente. Entonces, el insertarse, ¿verdad?, en encontrar acuerdos y en encontrar alianzas internacionales que puedan venir a invertir al país va a ser muy complicado. Va a ser complicado porque los hechos han ido demostrando la falta de seriedad y de seguridad jurídica que se ha tenido durante el correísmo. Se rompieron una serie de contratos petroleros, por ejemplo, que le costó millonadas de dólares del país. Entonces yo ahí le veo bastante complicado que pueda el Ecuador empezar a forjar, ¿no es cierto?, alianzas internacionales válidas que nos pueda beneficiar al país. En realidad tener una alianza internacional con Irán no nos demostró haber tenido ningún resultado grande y positivo. Con la China también hemos tenido que negociar una deuda absolutamente gigantesca y que nos ha costado miles de millones de dólares, en detrimento del país, por supuesto. Entonces, yo le veo más complicado el tema de las relaciones internacionales con un gobierno que ya tiene precedentes, como fue el gobierno de Rafael Correa. No creo que el discurso de la señora González cambie, y si cambia nadie le va a creer. ¿Por qué? Porque está tremendamente comprometido con el señor Correa, número uno. Número dos, en el caso del señor Noboa, él en una entrevista de hoy a la revista a Vistazo fue muy claro en hablar de un tema de competitividad y saber explotar la competitividad del Ecuador en el escenario internacional. Y ahí habló, por ejemplo, del tema de la reducción de las tarifas eléctricas, tecnificando y tecnologizando más a la provisión de electricidad al país y haciendo alianzas público-privadas y alianzas internacionales con inversión extranjera. Y él, en el marco de estas declaraciones, fue muy claro también hablar precisamente de la necesidad de cooperación internacional. Entonces, él ya mandó un buen mensaje a la comunidad internacional diciendo que trabajará en alianzas público-privadas y por supuesto con colaboración con colaboración internacional y atrayendo inversión extranjera como una de las herramientas importantes para aumentar las fuentes de trabajo. Perfecto. En este proceso electoral también tuvimos la consulta popular, ¿no?, que tenía como eje fundamental el cuidado del ambiente. Patricia, ¿cómo viste los resultados? Bueno, es abrumador, ¿no? En realidad, para mí sí fue un poco sorprendente el índice de aceptación del hecho de dejar los recursos en el suelo. En el sentido de que, a ver,
Lo que incluso, creo que en esto también tuvo mucho que ver Daniel Noboa, cuando en el debate dio estos datos tan impresionantes de lo que realmente gana el Ecuador explotando el Yasuní, que en realidad me parece que dijo que fueron $2-3, alguna cosa así al final del proceso. Y en lo personal creo que esto es algo que más bien se debe aprovechar para hacer lo que tantas veces se ha dicho en el país: el cambio de la matriz energética, el cambio del sistema productivo y la no dependencia del petróleo y de los recursos minerales. En este sentido, si realmente son los $2 o los $3 que dijo Daniel Noboa dentro de su debate, de lo cual no dudo, porque es un tecnócrata hecho y derecho y que realmente debe haber hecho muy bien su tarea para poder lanzar números de esa manera, creo que es muy interesante el hecho de poder aprovechar esta coyuntura y esta decisión increíblemente mayoritaria de la población a favor de la no explotación de recursos petroleros y de recursos mineros, en especial en estas zonas de protección, para justamente incentivar algo que sí nos da más que $2, que es el turismo. Tenemos un paraíso en el Yasuní, un paraíso que no hay en ninguna parte del mundo, específicamente en esa zona, que si solamente se lo explota en la manera de turismo, creo que nos puede dar muchísimo más de ingreso que el petróleo. Esto no quiere decir que el petróleo sea también satanizado o que no se pueda explotar en el resto del país. Solamente recordemos que es en esa zona por su vulnerabilidad especial en la parte biológica, ¿no? Y en el Chocó andino hay muchísimo que explotar. Recordemos que hasta hace pocos años el Chocó andino era totalmente desconocido. La gente no tenía idea de lo que era el Chocó andino. Hasta hace pocos años de atrás, si no mal no recuerdo, en la administración del alcalde Rodas fue la primera vez que se habló de que Quito es tierra de osos, por ejemplo. Y cosas así que no habíamos visto antes y que yo creo que están generando una conciencia muy especial en la población, que incluso va más allá del miedo a la pérdida económica. Acordémonos que nos han hablado de $1.200 millones, $1.500 millones, que lo que costará desmantelar los campamentos, etcétera, etcétera. Incluso nos llegaron a decir que lo que no explota Ecuador lo va a explotar Perú. Pues son cosas que han querido meter en la cabeza el miedo al dejar la dependencia económica en el petróleo y en la minería, y que han sido vencidas por esta nueva ola de ecologismo que existe en el mundo entero, pero que está empezando a surgir con mucha fuerza en Ecuador y que hay que prestarle atención. Hay que prestarle atención porque además estamos tratando con una generación nueva de actores políticos. No solamente de políticos, sino también de los actores que rodean la política, el votante, el empresario, etcétera, etcétera. Y yo creo que sí podemos tener un país productivo que piense de otra manera, que no sea solamente el extractivismo, ¿no? Con esto no quiero decir que el extractivismo sea el diablo, tampoco. Yo creo que, como dijo alguna vez Correa, existen otras fuentes, sí, ¿no? Correa alguna vez dijo: yo no puedo ser un mendigo sobre una fuente de oro. Sí, de acuerdo, pero hay que analizar a qué costo vamos a hacer esa extracción y ver si hay una posibilidad que nos dé mayor ingreso sin afectación al planeta. Por supuesto. Bueno, el tiempo es bastante corto, quisiéramos seguir analizando otros temas que se quedan por ahí flotando, sin embargo, tratemos de dar una conclusión final. Empecemos por acá. Muchísimas gracias. Bueno, resumen. Ecuatorianos necesitamos repensar muy bien cuáles son nuestras prioridades, y no solo en términos políticos, sino inclusive en términos de la naturaleza. Algo que me gustaría que se analice un poco más son los valores anuales, el valor anual neto, el BAN, del costo-beneficio de explotar un lugar que estoy seguro va a servir muchísimo versus el no explotarlo. Y en el no explotarlo va a incluir necesariamente, tal vez no enfermedades, va a incluir necesariamente una reducción al posible impacto del cambio climático, y sabemos de que el Ecuador en varias zonas de aquí al 2050 puede verse altamente impactado. El Ecuador vive, pues, por tanto, un momento muy crucial en términos políticos, en términos de su democracia. Y al final del día nosotros, desde cada uno de nuestros puestos, somos los únicos capaces de poder aportar a ese verdadero cambio. Sin más, cada uno de nosotros, entonces, seamos los copartícipes, los corresponsables de ese cambio de futuro, que estoy seguro que podemos hacerlo mucho mejor, todos los ecuatorianos. Si lo hacemos individualmente, probablemente no funcionemos. Esto se lo hace de manera conjunta y en colectivo. Y quien venga, necesitamos al final del día también nosotros hacer nuestro trabajo
Y ese trabajo tiene que ver también con la corresponsabilidad, la ciudadanía en la calle, la ciudadanía en los espacios de veeduría, la ciudadanía siempre pidiendo rendición de cuentas a quienes se encuentran en el poder. Alegría, tu conclusión. Sí, yo creo que coincido con lo que acabas de decir, Diomedes. Me parece además que la ciudadanía, el ciudadano de a pie, el ciudadano común, tiene también que apropiarse de una agenda de defensa de la democracia, que para mí es sumamente importante, precisamente por el deterioro democrático que se ha dado en el Ecuador y en la región, que se sigue dando por un lado. Claro, la democracia para el común de los mortales no da de comer, pero se es parte precisamente de la libertad en las formas de cómo producir y mejorar el bienestar del individuo, en este caso de los ecuatorianos. Eso por un lado, y por otro lado es necesario también entender el cambio de discurso dado, no necesariamente verbalmente, pero sí a través de las urnas, con este tema de tener a Daniel Noboa como segundo, que cuando nadie se esperaba. Es un llamado también a los políticos y a la práctica política en general de las clases políticas, que también ya la contienda ha agotado y ha ocupado todo el espacio posible del quehacer nacional. Y creo que queremos tener ya, aparte, más paz política y por supuesto mayor seguridad. Entre la seguridad, la paz política y el empleo, ¿no es cierto? Y crear nuevas fuentes de empleo son temas que evidentemente tienen que estar en la agenda del próximo gobierno. Realmente compartir criterios con Diomedes, con Alegría, con Roger y bueno, por supuesto contigo, Víctor. Así que yo creo que este tipo de espacios de opinión y de compartir ideas son fundamentales. Espero que este tipo de eventos se sigan dando, porque mientras más discutamos, yo creo que mejores ideas sacamos. Dicho eso, bueno, hace pocos días atrás escribí un artículo que fue publicado en medios internacionales que se llama ¿Quién mató a quién? En el cual concluyo que al ecuatoriano lo están matando no los sicarios, los narcotraficantes, lo estamos matando todos con la indolencia que hemos tenido. Porque justamente lo que hemos estado hablando, la corresponsabilidad ciudadana es sumamente importante. Hay que entender que la democracia funciona porque existen ciudadanos, no porque existen políticos, sino porque existen ciudadanos. Los políticos están ahí para representar a los ciudadanos y para llevar las ideas de los ciudadanos y los proyectos que benefician a los ciudadanos al gobierno. Para eso está el político, pero para controlar a ese político está el ciudadano. El ciudadano es el que tiene el poder. Y si el ciudadano no se responsabiliza, primero por sus propios actos, desde el hecho de respetar las filas, respetar las leyes, no coimar al policía, no tratar de hacer trampa quizás en un examen, no tratar de irse siempre por la chueca, como dicen, ¿no? Si el ciudadano no empieza por tomar responsabilidad de sus propios actos y luego por hacerse responsable por lo que no hace, es decir, por ese control, por esa falta nuestra en las calles, como dices tú, Diomedes, o por esa falta de nosotros al creer que todo tiene que ser inmediato, pero no esperar a que nosotros también cumplamos con nuestras obligaciones para poder ser sujetos de derechos. Entonces nosotros estamos matando al Ecuador en el momento en que no somos responsables de nuestras propias acciones. Ese es un poco el mensaje. Yo creo que no se trata aquí del análisis político o el quién hace análisis político o quién se lanza a una carrera política, sino de entender que el ciudadano es, ante todo, político también, y que es responsabilidad del ciudadano controlar esa política. Perfecto, Pati. Bueno, creo que todos estamos de acuerdo que dentro del clima de inseguridad que nosotros hemos atravesado dentro de nuestro país, estas elecciones se dieron de una manera que se puede considerar tranquila, ¿no es cierto? Sí. Sin embargo, tenemos, por un lado, está la polarización entre la izquierda y la derecha, pese a que el candidato Daniel Noboa se ha clasificado de que está dentro del centro.
Pero bueno, lo que nosotros esperamos es que cualquiera de estos candidatos que sean beneficiados con la confianza del voto que le entrega el pueblo, pues se dediquen realmente a lo que deben hacer, ¿no? El desarrollo. A que la gente pueda tener una buena salud, que pueda tener una buena educación, que pueda tener esa tranquilidad de poder ir viendo a cada una de sus familias y que pueda llegar en paz. Yo quiero agradecerles por este espacio, Diomedes, Alegría y Patricia. Muchísimas gracias. También agradecemos a Mr. Baker por prestarnos este espacio. Este conversatorio ha llegado gracias a Tendencias y a Internal Consultores. Les agradecemos su compañía. Esperamos contar con ustedes en otra ocasión. Muchísimas gracias y buenas noches. Gracias.